Jueces capítulo 7 versos 24 y 25. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Verso 25. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Dios te bendiga de una manera sobrenatural, que la paz del Señor te cubra a ti y tu familia en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú le topes a alguien y dígale: en victoria antes de ir a la guerra. Tópale, dile: en victoria antes de ir a la guerra. Todo hombre y toda mujer de Dios que es escogido para una encomienda de parte del Señor, cuando el Señor lo envía, el Señor respalda. Es decir, alabanza, que el Señor sabe el destino de cada vida, de cada ser humano. Y si Dios envió a establecer un orden terrenal como espiritual, es porque Dios tiene las herramientas determinadas para darte la victoria antes de tú llegar a la guerra. Aleluya. Es decir, que todo lo que Dios ha planeado en tu vida, Dios conoce tu presente, tu pasado y también conoce tu futuro. Salmo 139 narra la historia de que antes de que nuestra palabra esté en nuestra boca, ya el Señor la sabe. Antes de nuestro levantar y el andar, ya el Señor sabe por dónde vamos a andar. Es decir, que como Dios conoce nuestro futuro, también conoce nuestra victoria. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de tú obtener la victoria antes de ir a la guerra? Hay un secreto sobrenatural. Número 1, tú tienes que entender que lo que Dios dijo es real. Número 2, tienes que entender que si Él manda, respalda. Número 3, tienes que obedecer y creer los mandamientos del Señor. En el llamado de Gedeón, fue un llamado que Él le pidió señal. Porque él se encontraba pequeño, él se encontraba que no tenía las cualidades para obtener una victoria que Dios le hubiese entregado. Era una de las familias más pequeñas, menospreciada. Era una familia que estaba cohibida, estaba alejada de todo el pueblo de Israel. No tenía oportunidades delante de los hombres. No había un chance para él destacarse de una manera sobrenatural. Y estoy hablando con gente aquí, alabanza, que está viviendo la misma situación, que son gente que están cohibida, gente que son menospreciados, gente que lo tienen tirado en un rincón, gente que no le ven nada, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando el Señor escoge a alguien, a Él no le importan las cualidades, a Él no le importa que esté preparado o no esté preparado. Cuando el Señor escoge a alguien, es porque entiende que tiene las herramientas para vencer al enemigo. Y no obstante eso, sino para obtener la victoria antes de ir a la guerra. Porque el secreto está, burrabacamancha, es en someterse a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. El secreto está en obedecer la palabra, en creer el mandamiento que Dios te ha entregado. Abasharabacama. Y estoy hablando con una generación que no se detiene. Estoy hablando con una generación que aunque sean pocos, Dios le va a entregar, porque el Dios de la gloria está contigo. Aleluya, siento presencia de Dios aquí. Y lo que a mí me impacta de esta historia es que Dios va a usar lo que tú tienes en tus manos para darte una victoria antes de llegar a la guerra. Alabanza. Gedeón se levanta a medianoche, toma a su criado, va delante del campamento, alabanza, y escucha a estos dos hombres narrando un sueño que Dios le hubiese entregado al enemigo, para que el enemigo entienda que ya Dios le hubiese dado la victoria a Gedeón. Pero Gedeón todavía no lo sabía. Aleluya. Hay personas que Dios le ha entregado la victoria, y están atormentados, están turbados todavía y no se han dado cuenta que ya Dios le entregó la victoria antes de llegar a la guerra. Pero Satanás, con saudade, el Señor lo reprenda, quiere darte a entender de que no es
lo que Dios dijo, de que es un difícil camino para avanzar, de que la trayectoria es demasiado precaria para tú llegar donde Dios te ha determinado. El problema que Él quiere darte a entender que es con tu propia fuerza que tú obtienes el favor de Dios. Y eso no es así. Tópale a alguien, dile, eso no es así. Dile, no es así. Porque el que Dios que te llamó, antes de llamarte, preparó el escenario tanto de la prueba como también de la victoria. Aleluya. Cuando el Señor llamó a Gedeón, Gedeón estaba zarandeando el trigo. Había un problema con la cosecha. Los madianitas tomaban la cosecha, la destruían. El pueblo de Israel estaba pasando muchas dificultades. Pero había un hombre valiente que, aunque nadie lo conocía, Arabashanda en la tierra, era reconocido en el cielo. Así hay muchas personas aquí que estoy hablando, que aunque el hombre no te conozca, Dios te conoce. Y ellos van a tener que ver lo que Dios va a hacer contigo. Aunque sea pocos, aunque sea pequeño, aunque no tenga fuerza, Dios lo va a hacer contigo. De inmediatamente se levanta Gedeón. El Señor le dice, pruébame el pueblo. Alabashanda. Porque no todos son guerreros para ir a la batalla. Alabashanda, alabakamancha. Y comienza a probarlo en el agua. Hay gente que es necesario que bajen al agua para ser probado. Porque en el agua tú te darás cuenta quién es el que va a cruzar y quién no. Quién es tu compañero y quién no va a llegar contigo. Habían como 5,000, pero el Señor dice, todavía son demasiado. No vaya a ser que yo le dé la victoria y se jacten de decir que fue por su multitud de personas. Te está dando un ejemplo el Señor, alabanza, que no es por tu sacrificio, no es por tus ayunos, no es por tus oraciones, es por la gloria y la gracia del Señor que tú obtienes la victoria. Es por la obediencia a la palabra del Señor. No es por el sacrificio, es por la obediencia que Dios se place. Con 300 hombres Dios le dio la victoria antes de llegar a la guerra. Y Dios te ha entregado la victoria a ti, mujer, y a ti, hombre de Dios, antes de tú llegar a la guerra. Por eso te pido en el nombre de Jesucristo, no te limites, no te detengas, que la victoria tú la tienes en tus manos y no lo sabes. Tópale a alguien y dile, tengo la victoria en mis manos y no lo sé. Dile, Dios te dio la victoria antes de tú llegar a la guerra. Díselo, dile, tú tienes la victoria antes de llegar a la guerra. Agarra esa palabra hoy, porque yo sé que hay muchos planes del diablo en el futuro, pero Dios te ha entregado la victoria, aunque el tiempo diga lo contrario. Dios te bendiga en esta hora, que la paz del Señor te cubra a ti y tu familia. Recuerda que Cristo viene, su amigo y su hermano, una voz que clama en el desierto. Amén y amén.